buenos días. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio de la voluntad de Dios. Vamos a ver hoy la parte número 3. El nombre del tema es vocación. Y bueno, partiendo de los dos primeros temas, las dos primeras partes del tema de la voluntad de Dios, tenemos información suficiente para tratar de llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Cuando el domingo pasado estudiamos la voluntad humana, ya teníamos la información necesaria para el contraste entre la voluntad de Dios, que la vimos manifestada en tres conceptos: la decretiva, la preceptiva y la de la de disposición. En el concepto de la voluntad humana nos hicimos la pregunta si el hombre tiene libertad. Si tiene libertad, es responsable entonces de sus acciones. Y estuvimos estudiando cómo es que decidimos lo que decidimos y vimos la propuesta de Jonathan Edwards de que decidimos en base a limitaciones físicas y limitaciones de deseo. Hablamos de la capacidad natural, poder de acción que poseemos por naturaleza, cosas que puedes hacer físicamente hablando, caminar, pensar, hablar, comer, etcétera. La incapacidad natural, no puedes volar, no puedes respirar bajo el agua, etcétera. Y cuando hablamos de las capacidades morales, dijimos que la capacidad moral era poder tomar decisiones contrarias a nuestros deseos sin importar cuáles sean. Y la incapacidad moral es no poder tomar una decisión contraria a nuestro deseo más fuerte. Y vimos que ese era el problema de la humanidad. La incapacidad moral. Decidimos en base a nuestros propios deseos. El deseo más fuerte se convierte en el motivo de nuestra decisión. De manera que cuando pecamos, lo hacemos porque nuestro deseo más fuerte es pecar. Y cuando hablamos de lo que la libertad era, para saber si alguien decide libremente, dijimos que se tienen que cumplir 3 puntos. Soy libre si decido actuar según la circunstancia que se me presenta. Si no hay un factor externo que me obligue a decidir, y si la circunstancia fuese otra, decidiría de otra forma. Y vimos que cuando pecamos, somos libres en la decisión, ¿verdad? Nadie nos obliga a pecar. La circunstancia en la que nos presentamos o en la que nos enfrentamos no determina si vamos a pecar o no, sino nuestro deseo interno. Y nuestro deseo interno más fuerte muchas veces es pecar. En el hombre natural, de continuo, el deseo es pecar. Aunque ni siquiera entiende el concepto de pecado, ¿verdad? Pecado es todo aquello que implica errar al blanco, ir en contra del objetivo que Dios ha determinado, en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Entonces vimos que a pesar de que Dios ha decretado en su voluntad muchas cosas que van a pasar y que nadie puede evitar que pasen, aún así, cuando formamos parte o estamos haciendo esa voluntad decretiva que es oculta para nosotros, no lo hicimos obligados de ninguna manera. Libremente decidimos hacer lo que hicimos. Así que demostramos que el hombre es responsable ante Dios a pesar de la voluntad decretiva de Dios. Entonces, teniendo los dos conceptos de lo que la voluntad de Dios es y lo que la voluntad del hombre es, ahora podemos tratar de llevar a la práctica y enfrentar quizás preguntas un poco más complejas o difíciles en nuestras vidas, de manera que sepamos cómo proceder bíblicamente. Si analizamos de las preguntas más importantes que un hombre o una mujer tienen que hacerse, creo que podemos llegar a la conclusión de que hay dos. Hay muchas decisiones que debemos tomar, pero hay dos que afectan nuestra vida, creo yo, de una manera que impacta todo lo que hacemos. Una de esas es el trabajo y la otra es el matrimonio. ¿De qué vas a trabajar? ¿A qué te vas a dedicar? Es una decisión que tiene que ver con toda tu vida, ¿verdad? Algunos invierten por lo menos 18 años de su vida para estudiar. Si consideras kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, al menos ahí tienes 18 años invertidos. Si le agregas maestrías y doctorados, pues agregas más. ¿Cómo es que una persona invierte 18 años de su vida para poder prepararse en un trabajo del cual va a depender toda su vida? Así que si es algo de por vida y es algo fijo y es algo en lo que le inviertes tantos años de tu vida, más vale que tomes la decisión correcta, ¿verdad? Porque si no te vas a encontrar con un enorme problema. Levantarte todos los días a hacer algo que no quieres hacer. Y ese es un sufrimiento que no se le desea a nadie, ¿verdad? Y de manera similar,
tiene que ver el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio se hace un juramento, ¿verdad? Amar y respetar a la persona, protegerla en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Es un juramento de sangre. Es algo que de por vida vas a hacer. Día tras día vas a vivir con una persona que, bíblicamente hablando, tiene que comportarse como si fueras tú mismo. Los dos tienen que ser uno solo. No es de que uno cambie al otro, sino que los dos tienen que adaptarse uno al otro para vivir como si fueran un solo ser. Eso implica que la gran mayoría de las decisiones que se van a tomar, las vas a tomar con una persona con la cual vas a estar el resto de tus días. Si todos los días, ya sea que rías, lloras, estés triste, se peleen, van a ir a la misma cama, ¿verdad? Van a dormir juntos. Se van a seguir viendo las caras aunque no se soporten. Y si le vas a ver la cara a esa persona todos los días de tu vida, ¿no te parece que deberías tener mucha precaución al elegir con quién te casas? Entonces, de las muchas decisiones que podemos tomar, me parece que estas dos son las que más impactan la vida. ¿A qué te vas a dedicar? Y ¿con quién te vas a casar? Si es que te vas a casar. Entonces, me preocupa a veces, muchas veces cuando veo muchachos, normalmente jóvenes, que están en el proceso de estudiar su carrera o en el proceso de decidir si se casan o no, y que utilizan sus circunstancias actuales y sus sentimientos actuales para determinar qué deberían hacer. Por ejemplo, estando en la universidad, es muy común ver que hay estos chapulines, les decíamos, que entran a una facultad, que quieren ser licenciados en algo, se acaba el primer semestre y dicen, ya no me gustó, y se van a otra facultad. Y ahí, no, pues ahora voy a ser doctor. Bueno, pasa un semestre, ya no les gustó y se van a otra facultad. Y están perdiendo el tiempo nada más. Tiempo y dinero es lo que pierden. ¿Por qué te metiste a estudiar aquí? En primera instancia, bueno, yo pensé que me iba a gustar. ¿Pensaste o estabas seguro que te gustaba? No, pues yo pensé, pero ya me di cuenta que no. Y así están. Muchos de ellos ni siquiera terminan nunca nada. Dejan de estudiar porque se empiezan a crecer, empieza a avanzar la edad, no han avanzado en nada y deciden que mejor van a hacer otra cosa. Igual con el matrimonio. Me sorprende ver jóvenes que porque se gustan ya se quieren casar. Físicamente se sienten atraídos uno al otro y piensan que eso es más que suficiente para casarse. Pero ¿qué pasa si se le quita el atractivo físico? Bíblicamente sigues casado con esa persona. Y no tiene nada que ver, o no cambiaría en lo absoluto, si tu pareja tiene un accidente, Dios no quiera, tiene un accidente y queda desfigurado. Si tú estás basando tu relación de matrimonio en la atracción física, vas a tener serios problemas cuando tu cónyuge ya no tenga el atractivo físico que tenía. Ahora, no sé por qué pasa, hay un misterio sorprendente que cuando el hombre se casa engorda. No he podido desentrañar el misterio. Las mujeres también. Y luego dicen algunos, no, pues que ya se acabó el amor. ¿Cómo que se acabó? No, quizás se acabó el atractivo físico. Pero si tú pensabas que el amor estaba basado en ese atractivo, vas a tener serios problemas por el resto de tu vida, si es que eres cristiano, ¿verdad? El mundo simplemente deshace su matrimonio y ya, pero hablando en Cristo, a menos que sea por las condiciones o las, términos o disposiciones que Dios ha permitido para que un divorcio sea válido, si no es ninguno de esos, tú no te puedes separar. Tú tienes que cumplir con el mandato de amar a tu cónyuge y servirle por el resto de tus días. Entonces necesitamos entender que la pregunta de ¿a qué me voy a dedicar? O ¿me voy a casar y con quién? Se vuelve fundamental para la vida del cristiano. Y si podemos dar una buena aproximación, una buena referencia bíblica para tomar decisiones en estas dos, me parece que tendríamos claro cómo decidir en todo lo demás. Porque aunque sean decisiones importantes, quizás no serían tan trascendentales como estas. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es determinar qué podemos hacer bíblicamente para conocer la voluntad de Dios con respecto a nuestro trabajo. Y si Dios quiere, el próximo domingo estudiamos sobre el matrimonio. Vimos entonces que la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo?, tiene que ver con la voluntad de Dios expresada en términos bíblicos, decretiva, preceptiva o de disposición. Entonces, si preguntáramos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en mi trabajo? ¿A qué voluntad pertenece? ¿A la decretiva, a la preceptiva o a la de disposición? ¿O todas juntas? Imagínate, tienes hijos, tú ya te enfrentaste a esa pregunta, ¿verdad?
los que ya tienen edad avanzada, no tan avanzada como yo, pero edad avanzada, ya están casados y ya tienen trabajo. Los que estudiaron, ya estudiaron, y los que no, no. Ya no puedes preguntarte, ¿qué querrá Dios para mi vida? No, tú ya lo estás haciendo, ¿verdad? Y como vimos en la voluntad decretiva, todo lo que Dios ha ordenado, lo que ha decretado, se cumple. Entonces, si tú ya tienes un trabajo, aunque no te guste, estudiaste o no estudiaste, ya no puedes tener duda de que esa era la voluntad decretiva de Dios, ¿verdad? Entonces, nos preguntaríamos, como quiera, bueno, lo que estoy haciendo, ¿se puede cambiar o no? Y si lo puedo cambiar, o sea, ¿qué tal si tú dijeras, oye, puedo conseguir otro trabajo? Quizás la voluntad de Dios es que esté en otro trabajo donde me sienta mejor, donde me paguen más. A todos nos gustaría eso, pero la pregunta ¿es esa la voluntad de Dios para ti o no? Y si no has llegado a ese punto y ahorita todavía tienes la oportunidad, que estás en una carrera y todavía se pueden hacer cambios, o apenas vas a empezar, entonces la pregunta es mucho más importante, ¿qué vas a hacer? Pero tenemos que entender en base a lo que aprendimos de la voluntad de Dios, ¿a cuál pertenece? Decretiva, que es oculta y nadie la sabe; preceptiva, que ya fue revelada en la Escritura; o de disposición, que también está revelada, pero que comunica cuál es la mejor oferta de Dios, qué es lo que le agrada. Si dices, es preceptiva, bueno, busca en la Biblia. Hernán debe trabajar haciendo ¿qué? ¿La vas a encontrar? Pues no. Bueno, y si es decretiva, ¿la puedes saber? Dices, pues tampoco, porque es oculta. Entonces, ¿se puede saber cuál es la voluntad de Dios para el trabajo o no? Sí se puede, porque no hay nada en la Escritura que indique que Dios tiene prohibido que sepamos eso. Pero necesitamos aplicar lo que hemos aprendido para entender cómo proceder con restricciones bíblicas y poder tomar esas decisiones. Así que antes de empezar a analizar con detalle, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias nuevamente, como cada semana, por tus misericordias. Te rogamos, Señor, y nunca vamos a dejar de rogarte, que nos permitas aprender, que nos enseñes por medio de tu palabra, que nos enseñes a razonar bíblicamente, que nos enseñes a encontrar la manera de poner en práctica lo que tú nos has enseñado, lo que tú has revelado. Y aquello que no has revelado, Señor, enséñanos a lidiar con el misterio, con la incertidumbre, saber hasta dónde llegan nuestros límites, saber hasta dónde tenemos responsabilidad de obrar y cuándo nos corresponde simplemente esperar en ti. Por eso te rogamos que el día de hoy nos muestres cómo podemos encontrar tu voluntad en nuestras vidas, específicamente para el trabajo. Gracias de antemano. Amén. Entonces, si tenemos la voluntad decretiva, preceptiva y de disposición, ¿cómo determinamos las cosas que la Biblia no dice, pero que tampoco son necesariamente ocultas? ¿Verdad? Podemos esperar hasta que pasen, es decir, estás por entrar a la universidad. Es una decisión, creo yo, y yo lo pensé en su momento, es una decisión que no deberíamos de tomar, porque no tenemos ni la experiencia ni la madurez para tomarla. Sin embargo, tienes que tomarla, ¿verdad? Preguntarle a un muchachito que no sabe mucho de la vida, que se le ha pasado, quizás en la gran mayoría de los casos, sostenido, mantenido por sus padres, que no entiende plenamente el concepto de la importancia de saber a qué te vas a dedicar. Es más, ni siquiera conoce el ámbito laboral. No tiene la experiencia para decir, yo ya trabajé de esto y de esto y de esto y me gusta más esto. No, a veces nada más se han dedicado a la escuela, terminan la preparatoria y dices, ahora sí, ¿qué vas a hacer el resto de tus días? ¿Qué vas a estudiar? Le digo yo soy la última persona a quien deberían preguntarle, porque no tengo la más mínima idea. Al entrar a la universidad dices, tengo gustos, tengo inclinaciones, pero no conozco realmente qué hacen las personas que estudian esto. Yo no tenía familiares a quien pudiera decirle, a ver, yo quiero ser licenciado en, no sé, administración de empresas. Ir a preguntarle, ¿qué haces? No tenía nadie cercano para preguntarle. Entonces se vuelve muy grave, porque si no tienes dinero aparte y te vas a esforzar mucho, más vale que el esfuerzo lo enfoques en algo que realmente es lo que necesitas, porque si no va a ser una pérdida muy grave, ¿verdad? Sin embargo, aunque sabemos que Dios ya lo ha ordenado, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya dijo que iba a estudiar, yo no lo sé. Pero lo primero que debemos reconocer es que no debería elegirlo yo. Es decir, no tengo la información, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento para tomar una decisión correcta. Necesito ayuda. ¿Y quién sí tiene el conocimiento y la experiencia?
la sabiduría y todo para la decisión correcta? Pues el que ordenó de antemano, antes de que todo fuera creado, el que ordenó lo que yo iba a hacer, pero que no me ha dicho. Entonces, lo primero es reconocer, yo no puedo y yo no quiero tomar esa decisión solo. Necesito que Dios me ayude. Lo mismo con el matrimonio. Entonces, si tenemos que tomar estas decisiones tan importantes, debiésemos tener mucho cuidado de no decidir por nosotros mismos. Necesitamos un factor externo, algo que nos lleve a tener la conciencia tranquila de que hicimos lo que está a nuestro alcance, pero lo que no lo dejamos en manos de Dios. Para evitar estos problemas de que estudias una cosa, otra u otra, o te aguantas en la misma, pero cuando terminas y trabajas te das cuenta que no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas, no te gusta lo que haces. Y el problema que si eres hombre es que todos los días de tu vida vas a levantarte, si estás trabajando de acuerdo a lo que estudiaste, porque eso es lo que sabes, bueno, todos los días vas a tener que obligarte a hacer algo que no te gusta hacer. El ideal sería que todos los días te levantes diciendo, qué bueno que ya es lunes y voy a trabajar. Digo, eso es un nivel de espiritualidad muy avanzado. Pero es el ideal, ¿no? Que disfrutes lo que hagas y que hayas escogido bien, porque cambiamos mucho, ¿verdad? Si nosotros decidimos en base a nuestro deseo más fuerte y tenemos el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿es confiable tu decisión en base a tus deseos? No es confiable, ¿verdad? Si yo digo, esto es lo que me gusta, bueno, entonces eso debe ser la voluntad de Dios. No, porque lo que yo quiero no necesariamente es lo mismo que Dios quiere. Y no hay un versículo que me diga, si estudio licenciatura en ciencias computacionales, ¿es bueno o es malo? Entonces tenemos que indagar un poco más. Podemos dividir la pregunta en dos categorías, en los jóvenes y en los no tan jóvenes, en los adultos. Si eres joven, la pregunta es, ¿qué carrera quiere Dios para mi vida? ¿Qué profesión, digamos? Si eres adulto, ¿mi trabajo actual es la voluntad de Dios para mi vida? Sabemos que la decretiva sí, porque ya estás ahí. Pero ¿será la de disposición? ¿Será lo mejor para ti, la mejor oferta, o es lo que permitió que eligieras? Entonces, ante la pregunta, ¿necesito saber la voluntad decretiva, preceptiva o de disposición? La respuesta es que necesito las tres. Necesito usar el conocimiento que tenemos de las tres voluntades de Dios para determinar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, si pudieras preguntarle a Dios qué es lo que quiere, no sé si alguna vez pensaste o entendiste esto. Cuando yo voy a poner ejemplos míos porque no conozco detalles los de los demás, ¿verdad? Yo conocí a Dios en la universidad, yo ya había elegido mi carrera y yo me pregunté, ¿es esto lo que Dios quiere para mí o escogí mal? Y dije, pues le voy a preguntar, algo tan simple como eso. Y me puse a orar, Señor, muéstrame, ¿es tu voluntad para mi vida que yo esté estudiando esto? Y me quedaba esperando que me dijera, y ya se acuerdan de la lectio divina que estudiamos. Y no me decía nada, y nada, y nada. Y en muchas otras cosas le he preguntado a Dios así. Le pregunté, bueno, Dios, ¿tú quieres que yo me case con Verónica? Nada, no me dice nada. ¿Por qué no me dice? Se simplificaría la vida mucho si me dijera, ¿verdad? Si tú le dijeras, a ver Dios, muéstrame, y que te dijera, pues esto, gracias Dios, y ya, sería así de fácil. Pero no te contesta de esa manera. Sí te contesta, pero no como tú esperas, ¿verdad? De las muchísimas preguntas incontables que le he hecho a Dios acerca de la voluntad de Él para mí, solo unas cuantas me las ha respondido como yo esperaba. Casi todas me las ha respondido, pero no como yo esperaba, porque normalmente lo que esperamos es algo sobrenatural, ¿verdad? Yo llegué al punto, y no es chiste, yo llegué al punto de decir, necesito decidir cuál es la voluntad de Dios, así que había varias hormigas en el piso. Yo puse la mano en el piso. Dios, dame una señal. Si una hormiga se sube por el dedo gordo y se baja por el dedo chiquito, es que debo hacer esto. Si no pasa eso con la primera hormiga que se suba, entonces es un no. Y ahí me tienes. Me aseguré que fueran hormigas negras. De loco pongo la mano con hormigas rojas. Tampoco estaba tan obsesionado.
Ya estoy esperando que se subió por el dedo índice. No, esa no es la señal. Se subió por el dedo gordo y se bajó. Y ahí me tienes esperando con las hormigas. Nunca pasó que una hormiga cumpliera con la señal que yo pedí. Entonces Dios no me contestó. Pero ¿por qué esperamos esa respuesta sobrenatural? Bueno, porque no hemos entendido lo que Dios ha expresado de su propia voluntad. Por eso estudiamos primero las dos partes. Ahora, aunque es posible que Dios te conteste sobrenaturalmente algo, estarás de acuerdo conmigo en que prácticamente eso casi nunca pasa, ¿verdad? Si es que te ha pasado alguna vez. Así que tenemos que indagar sobre qué es lo que la Biblia dice acerca del trabajo. Porque ahí habría información importante para entender cómo es que Dios ve el trabajo, qué relación tiene el trabajo con el hombre, y de ahí tratar de encontrar voluntad preceptiva, ¿verdad? Algo que Dios haya revelado, que me ayude a entender cuál es la relación entre el trabajo y yo. Y lo primero que tendríamos como referencia es Génesis 2.15. Vamos a Génesis 2.15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora sabemos que Adán, de quien se habla aquí, no fue creado como bebé. Y Dios no le enseñó a caminar, o sea, de que primero le dio su lechita y luego ya sus primeros pasitos de Adán, nada de eso, ¿verdad? Adán fue creado maduro. Y por eso es importante, porque nos dice que tomó al hombre, después de formarlo, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, en otros pasajes dice que Dios ya había creado todo bueno, obviamente toda la creación, pero el huerto del Edén fue Dios quien había hecho que crecieran ya los árboles frutales. Adán fue puesto ahí para administrarlo, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos primero, ¿tendría Adán lo necesario para cumplir con el trabajo que se le asignó? ¿Sí o no? Fíjate bien, Dios es sabio. ¿Se acuerdan de ese tributo? La sabiduría es saber cómo hacer las cosas. Si Dios es sabio, todo lo que Él hace es de la mejor manera que se pudo haber hecho para el cumplimiento de su propósito. Entonces, si Dios crea a Adán, luego decidió ponerlo a trabajar, o desde antes de crear a Adán ya sabía en qué lo iba a poner a trabajar. Ya lo sabía porque Él es omnisciente. Y como ya estudiamos la voluntad decretiva de Dios, todo lo que Dios ha decretado fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde que Adán es creado, Dios, por su propia soberanía, sabe que lo va a poner a trabajar cultivando y cuidando el Edén. Así que cuando lo crea, necesariamente para que pueda cumplir con la tarea que se le asigna, tenía que tener las habilidades para saber cómo cultivar y cuidar un jardín, ¿verdad? Podríamos hablar de habilidades de agricultura. También se le asignó otro trabajo, ¿se acuerdan? Nombrar a todos los animales. ¿Tendría las habilidades para eso? Claro que sí. Dios no sería Dios si le dice, bueno, ya crea a Adán y luego, caray, pero si quiero que ponga los nombres, pues no le he enseñado eso. Eso nunca pasa con Dios, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que crea al hombre, le da habilidades para cumplir tareas específicas. De ahí hablamos de una palabra, de cuál es el nombre del tema, vocación. La palabra vocación viene del latín vocatio, que se traduce como llamado. Fíjate lo que dice la Real Academia Española. Cuando buscas vocación, te dice es la inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Es la inspiración con que Dios llama a algún estado, específicamente el de la religión. Entonces, ¿qué tiene que ver el trabajo con un llamado? La palabra vocación, que es llamado, es lo que nos referimos aún actualmente a la carrera que estudias, ¿verdad? Entonces, originalmente la palabra vocación está ligada a la teología. Cuando se habla de trabajo, si partemos de la Escritura, necesariamente está relacionado con algo que Dios te capacitó para hacer. Como en el caso de Adán. Para el trabajo que iba a desempeñar, Dios lo capacitó para realizarlo. ¿Me explico? Entonces, encontrar tu vocación lo podemos entender como encontrar aquello para lo cual Dios te capacitó a hacer. Cuando vemos que Adán y Eva pecan, ¿qué habilidades utilizó para poder vivir? De los dos trabajos que recibió, mínimo de los que están descritos aquí, cultivar y cuidar el jardín
y nombrar a los animales, ¿verdad? Cuando es echado del Edén y están bajo maldición, ¿cuáles habilidades son las que usó para vivir? Las de agricultura. De eso iba a obtener un sustento. De ahí iba a obtener el pan para vivir. Y de hecho la maldición consistía en que con el sudor de su frente, que aunque él se propusiera plantar cosas comestibles, también la tierra le iba a dar espinas y cardos. Entonces, de las habilidades que recibió Adán desde que fue creado, no todas fueron usadas para el sostenimiento diario, sino un grupo específico, las de agricultura. Es más, no sé si lo habías visto, Adán en ningún momento se nos dice que tuviera algún don para el ministerio en la iglesia o para servir al pueblo de Dios. Nada de eso. Las habilidades que se le dieron fueron para que pudiera subsistir, para que pudiera obtener el sustento diario para él y para sus descendientes. Entonces de ahí entendemos, la palabra vocación tiene que ver con el llamado que Dios ha hecho para unas tareas específicas y que para que te haya llamado a esas tareas es porque te dio las capacidades que necesitas para hacerlo. Ahora, si Dios ha creado todas las cosas y, como dice la Escritura, todo ha sido decretado, eso no nada más aplica para Adán, aplica para todo género humano. Todos han recibido habilidades necesarias para obtener el sustento diario. Entonces, cuando hablamos de estas habilidades que recibimos de parte de Dios, tendríamos que hacer una distinción. La Biblia nos habla de dones, ¿verdad? Tenemos los dones del Espíritu Santo, algo que se recibe espiritualmente, pero también tenemos estas habilidades de Adán que se le proveyeron para poder desempeñar una tarea de la cual iba a vivir. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Por ejemplo, vamos a Romanos 12, 6 al 8. Pablo dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, ¿se parecen estos a las habilidades de agricultura que recibió Adán? No, de hecho no tiene nada que ver estos, de los cuales Pablo habla, que hemos recibido, no tiene nada que ver con los que recibió Adán. Así que tenemos que hacer una distinción, ¿verdad? Usar alguna palabra que separe las habilidades que recibió Adán de estos que recibe el cristiano. Y una palabra que se usa normalmente para esas habilidades que recibió Adán es talento. Nos confundimos porque cuando vemos la parábola de los talentos, ahí esa palabra talento hace referencia a una cantidad de dinero. Pero en nuestro idioma, hablar de un talento, hablamos de, por ejemplo, alguien está haciendo una pintura y le dices, ¿tienes talento para pintar? No estás hablando de dinero, ¿verdad? Estás hablando de una habilidad no común, una habilidad que lo identifica. Él es bueno para pintar, tienes talento para eso. Entonces, si hacemos una distinción entre dones y talentos, podemos encontrar diferencias importantes. Por ejemplo, los dones son espirituales, son recibidos en la regeneración, pero los talentos son recibidos por todo ser humano, sea regenerado o no. Es decir, los dones son espirituales porque Dios se los da a la persona en el momento en que nace de nuevo, cuando es regenerada. Y los talentos Dios se los puede dar desde que nace o puede recibirlos, por así decirlo, en el transcurso de sus días. Es más, los talentos pueden ser heredados. ¿No has conocido alguna familia donde, por ejemplo, el papá o la mamá, o ambos, son buenos para cantar? ¿Qué esperas de sus hijos? Que también sean buenos para cantar, al menos uno. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que se hereda. Puede heredarse, no necesariamente siempre. Por ejemplo, yo soy malo para dibujar. Mi esposa no es tan mala como yo, pero tampoco tiene la habilidad. Y nos sorprendimos cuando mi hija mayor, a la primera que le soltamos un lápiz y una hoja, dibujaba muy bien. ¿De dónde sacó esa habilidad? Porque no viene de nosotros. No sé si de abuelos o de gente más arriba, pero yo no conocía a nadie en mi familia que fuera bueno dibujando. Pero ella tenía esa habilidad. Entonces, estas habilidades naturales podemos recibirlas incluso por herencia. Algunos no sabemos que las tenemos, aunque si descartamos la herencia propiamente de que vengan de algún ancestro que conozcamos, algunos no saben que las tienen hasta que la ponen en práctica.
Lo he dicho muchas veces, tú no sabes si eres el próximo ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas de natación si nunca aprendes a nadar. Pero el día que te metas al agua y empiezas a agarrar la onda, te vas a dar cuenta que tienes un talento para nadar. Entonces, cuando hablamos de los talentos, hacemos una distinción. Esos son naturales. Y Dios le ha dado talentos a todos los hombres. Hay muchas personas que dicen que no tienen ningún talento. Ahorita hablamos de eso. Pero no puede ser. Porque Dios sabe perfectamente que todos necesitamos subsistir. Necesitamos el alimento. Y Dios nos ha capacitado a todos en su bondad con habilidades para poder obtenerlo. Pero cuando hablamos de los dones, es algo que Dios le da solamente al que nació de nuevo en el momento en que nace de nuevo. También existe la posibilidad, como dice Pablo, que procuremos los mejores dones. Que Dios haya ordenado, aunque lo hizo desde antes de la fundación del mundo, haya destinado que el momento en que lo recibas será hasta después de 15 años de cristiano. Porque si los puedes procurar, le puedes pedir a Dios que te los dé y Dios te los puede conceder, no es algo que decidió hacer en ese momento, sino que sí estaba ordenado. Pero entonces, cuando hablamos de los talentos, es algo que puedes usar para beneficio propio. Pero cuando hablamos de los dones, eso es claro. Los dones no es para que te beneficies tú, sino para beneficiar a la iglesia. Ahora, con esta distinción, quisiera que veamos un ejemplo bíblico de un don y un talento que se puede desarrollar. Vamos a Éxodo 31, 1 al 6. Éxodo 31, 1 al 6 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidades creativas para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Es decir, y ya sigue diciendo todo lo que es. Pero entonces, Bezalel y Aholiab, ¿recibieron talento o un don? ¿Qué dices tú? Los talentos son naturales. Los dones son sobrenaturales. Si los recibes al momento en que eres regenerado, entonces no fue de manera natural, sino sobrenatural. Dios te lo regaló. Ahí está, ese es un don. Pero el talento es algo con lo que ya naciste, aunque no lo has descubierto. Aquí Dios dijo: ¿ya les mostré que ellos tienen esos talentos? ¿O les dio esos dones? Se los dio. Ahora, a 2 personas nada más, ¿verdad? ¿Con 2 personas iban a tener mano de obra suficiente para todo lo que requería el templo? Claro que no. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a Éxodo 35, 30 al 35. Nos va a repetir un poco lo que ya vimos, pero nos da nueva información. Dice: Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado con el espíritu, es que se me movió aquí, perdón. Ahí lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Fíjate lo que dice el 34. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Y eso no se nos había dicho. La habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Así que no son los únicos que sabían hacer eso. Bueno, ellos recibieron el don, pero luego también recibieron el don de enseñar a otros. Esos otros que fueron enseñados, ¿recibieron un don o solo desarrollaron un talento? Ahí está la diferencia clara. Estos 2 en particular recibieron como un don de Dios las habilidades para hacerlo. Pero también esas habilidades era enseñar a otro. Pero esos otros que fueron enseñados no recibieron el don de esas habilidades, sino que tuvieron que desarrollarlas. Esa es otra característica del talento. Crece con la práctica, ejecutándolo. Pero los dones no crecen así. ¿Cómo crecen los dones? Con la madurez y el conocimiento de Dios.
¿Se entiende? Alguien que diga, yo voy a ser pastor. Bueno, ¿qué se requiere para ser pastor? Ahí están los requisitos bíblicos. Si me voy a estudiar a un instituto y se avienta 4 o 5 años estudiando, sale con el título que dice que es pastor. ¿Ya es pastor? ¿Va a poder hacer lo que un pastor hace? ¿Porque estudió para ser pastor? Claro que no. Podrá tener habilidades, podrá tener talentos que un pastor necesita, pero se requiere un don específico para el pastorado y ese no lo obtienes por más que practiques. Eso es algo que Dios te tiene que dar. Entonces, en este caso vemos la distinción. En nuestra pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para mi trabajo? ¿De qué estamos hablando? ¿De que Dios me dé el don para ser un muy buen matemático? ¿O de determinar los talentos que me ha dado? Porque esos talentos, como en el caso de Adán, van a ser muy útiles para mi beneficio propio y poder obtener el sustento que necesito. Entonces, claramente tenemos que enfocarnos en los talentos, ¿verdad? Entonces, si yo puedo detectar mis talentos, puedo tener una idea muy buena de qué debería hacer con respecto a mi trabajo, ¿no crees? Si Dios ha dado talentos, habilidades particulares para que de ahí subsistas y tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? ¿Qué es lo primero que tendrías que revisar? Tus talentos. Ahora, ¿es garantía de que si eres bueno para dibujar, vas a trabajar de dibujante? No es lo único. Porque, como en el caso de Adán, que tenía habilidades para la agricultura y también para separar animales y ponerles nombre, bueno, ¿de dónde venía su sustento? De la agricultura. Entonces, podemos tener distintos talentos y habilidades, pero no significa que cada talento es una forma en la que vas a subsistir. Es un conjunto de esos lo que te va a llevar a poder tener un trabajo que te dé el alimento o el sustento que necesitas. Entonces, el primer paso necesariamente es entender la vocación. Dios me ha llamado. Y si Dios me ha llamado a algo, entonces Él me dio las habilidades para poder hacerlo. El detectar las habilidades empieza a acercarme al llamado, empieza a acercarme a la vocación que Dios me ha dado. ¿Estoy entrando en la voluntad decretiva, en la preceptiva o en cuál? A ver, estoy basándome en la Escritura, ¿verdad? Pero la Escritura no me está diciendo nada de mi trabajo en particular. Sin embargo, sí me dice cómo es que Dios ha preparado al hombre para su trabajo. Entonces, aunque la pregunta específica de qué debo trabajar yo no está contestada en la Escritura, en la voluntad preceptiva, sí hay información que me permite entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lo ideal, podríamos verlo así, si Dios prepara a Adán, lo capacita y lo pone a trabajar para que utilice esos talentos, ¿qué debería hacer yo? Lo mismo. Poder encontrar un trabajo donde use mis talentos. Digo, eso hasta por lógica. ¿Qué pasa si tienes un trabajo donde no sirves para nada? ¿De ahí vas a vivir? Digo, yo he conocido a muchas personas así. Dices, ¿cómo llegó a este trabajo, verdad? Si nomás no, o sea, es malo, pero ahí está. Digo, nuestra cultura corrupta, pues era el amigo de alguien, el compadre de no sé quién, y llegó y lo impusieron, tú vas a ser gerente de no sé qué. Y cuando se pone a trabajar dices, es malo, pero malo con M mayúscula. No tiene idea de lo que está haciendo aquí. Pero ese no es el propósito de los cristianos, ¿verdad? Nadie va a querer, o nadie debería, aunque ahorita vamos a ver cómo es que algunos sí quieren estar en un trabajo, aunque no tienen el talento para hacerlo. Pero el ideal, por el proceso que vemos, la forma en que Dios crea al hombre en la condición original, ¿verdad? Antes del pecado, lo capacita y lo pone a trabajar y ese trabajo tiene que ver con las habilidades que obtuvo, eso es lo que debemos buscar nosotros. Y ahí está la ventaja competitiva en un trabajo. Hay muchos que se gradúan de licenciado en lo que tú quieras cada año, ¿verdad? ¿Por qué te van el trabajo a ti y no a otro? ¿Por qué? Ah, sí, hay como quizás 15,000 licenciados, pero yo soy mejor. Ay. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que eres mejor? Evidencia. ¿Me explico? Si tú tienes que contratar a 2 personas que tienen la misma carrera, ¿a quién contratas? Suponiendo que no eres corrupto, ¿verdad? No, es que es el nieto de no sé quién, no es el compadre, es el hijo del líder sindical, como dicen algunas empresas. ¿A quién escoges? Pues al mejor, ¿verdad? ¿O no? Sí, escoges al mejor. Entonces, ¿qué es lo que uno como cristiano quiere
para saber en qué trabajar, en qué soy bueno. Porque si soy bueno en ese trabajo, no voy a batallar para conseguir trabajo. No voy a batallar mucho con la competencia porque soy bueno en lo que hago. Puedo tener clientes que van a confiar en mí porque lo que hago es bueno, está bien hecho. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos que mis talentos están relacionados a la voluntad de Dios decretiva en cuanto a qué me voy a dedicar, empiezo a tener esta especie de pistas. Empiezo a encontrar revelación. Fíjate que no he adivinado nada, ¿verdad? Estoy deduciendo en base a la Escritura y en lo que Dios ha determinado. Usando la voluntad preceptiva, puedo obtener información útil que me ayude a decidir lo que voy a hacer. Pero aún que tú detectes que eres bueno dibujando, no significa que Dios te mandó a ser el dibujante que cobra por dibujar, no sé, depende de qué dibujas, ¿verdad? No, es que me salen bien chidos los cómics. Podrías explorar en esa área de trabajo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que dibujes bien chido al hombre araña a que dibujes una estructura de un edificio. Hay que enfocarte. Entonces, cuando hablamos de encontrar nuestros talentos, partiendo de lo que bíblicamente hemos visto, no esperando algo sobrenatural, porque tengo que estudiar, tengo que prepararme. Estoy hablando de algo natural. Y si yo tengo un talento, no significa que yo soy el mejor en eso. Hay otras personas que pueden tener el mismo talento en mayor grado. Y son mejores que yo, aunque también tengo esa habilidad dada por Dios, eso no me garantiza que yo soy el único o que yo soy el mejor. En el caso de los que recibieron, se me olvidan los nombres porque están complicados, estos dos, comparado con todos los israelitas, ¿había alguien mejor que ellos? Claro que no, porque Dios les dio ese don. Pero nosotros no estamos hablando de ese tipo de dones, ¿verdad? ¿Eres bueno como abogado? Bueno, ¿eres el mejor abogado que hay? Y no porque me digas que sí te voy a creer. Evidencia. Así que necesitamos ir a la evidencia de lo que Dios ya ha revelado. ¿Me explico? Ese es el primer paso. Cuando nos enfrentamos a una decisión de la cual la Biblia no responde directamente, bueno, pero la Biblia puede darnos información necesaria para poder buscar la evidencia. Poder buscar estas pistas que Dios ha dejado, cosas reveladas que no están a simple vista. Porque la Escritura también nos enseña que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios no nos revela todas las mismas cosas. Hay muchas cosas en la Escritura que no te las va a revelar hasta que te esfuerces, hasta que estudies, hasta que medites, hasta que ores, hasta que tengas disciplina. Y entonces te las va a mostrar. Hay otras que nunca te las va a mostrar así, sino que lo va a hacer por medio de alguien que tiene ese don. Hay muchas cosas que vamos a aprender no porque nosotros las estudiamos, sino porque un maestro nos enseñó. Él sí se tuvo que esforzar mucho. Él tuvo que hacer muchas cosas. Pero Dios lo usa para que con la habilidad que le dio de enseñar, el don que le dio para enseñar, yo aprenda, aunque no metí todo el esfuerzo que Él puso. ¿Me explico? Pero en cuestión del trabajo, eso no pasa así. Eso no funciona así. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tomar una decisión y seguirla. Por eso necesitamos entender, para determinar nuestros talentos y la evidencia que Dios ya ha dejado, ¿qué debemos buscar? Y en este caso, yo quiero hacer referencia a 4 preguntas propuestas por R.C. Sproul en su libro Puedo conocer la voluntad de Dios. Yo respeto mucho a ese hombre, ya falleció el año pasado, pero la manera en que ordena las cosas a mí me ha sido muy útil. Hay muchas cosas que nosotros sabemos de manera aislada, pero hasta que encuentras a un maestro de Dios que lo pone en orden, es cuando acabas de entender y tienes el panorama completo. Y muchas de las cosas que aprendemos no las vamos a aprender por cuenta propia, sino por medio de el don que Dios le ha dado de enseñar a alguien. Y en este caso a mí me ha servido muchísimo lo que Sproul comenta en este libro. Él propone 4 preguntas. Y esas 4 preguntas deben ayudarte. No es una garantía de que vas a saber la voluntad decretiva de Dios, no. Pero es una herramienta muy útil para que tengas la conciencia tranquila y decir, hice lo que está a mi alcance. Y en base a lo que tengo a mi alcance, decido. Digo, Dios, al momento en que nos pide que tomemos decisiones, tendríamos que pensar, ¿tenemos que tomar una decisión y Dios no nos da la información que necesitamos? ¿O la información ya no la dio aunque no la hayamos visto o encontrado? ¿Dios podría pedirte que decidas algo sin darte lo necesario para que decidas? Eso sería injusto.
Así que normalmente cuando llegamos a un punto en el que no sabemos la respuesta, decimos, Dios, muéstrame la respuesta y no hay nada sobrenatural en cuanto a la respuesta, eso significa que la información para decidir ya la tienes, ya te la dio, pero no has hecho lo que te toca, no te has esforzado, no has investigado, no te has esforzado por encontrarla. Entonces, tanto los viejos como los jóvenes, los que tenemos hijos, que un día vamos a encaminarlos a que estudien, ¿verdad? Y nos van a llegar con esa pregunta, ¿qué estudio? ¿Qué le vas a decir? Déjame preguntarle a Dios, mijita, ¿qué quiere Dios para tu vida? No, esto es un proceso. Es más, con los niños, los que tengan hijos, tienen ahí una oportunidad enorme de entender este concepto y ayudarles a que este proceso no sea tan complicado como quizás fue para algunos de nosotros. Entonces, estas 4 preguntas quisiera que las viéramos con cierto detalle. Hay mucho que pudiéramos profundizar de ahí, pero me parece que para efecto de poner en práctica lo que hemos aprendido son más que suficientes. Número 1. ¿Qué puedo hacer? 2. ¿Qué me gusta hacer? 3. La voy a poner acá. ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? Y 4, ¿qué debo hacer? Y alguien debería orar a Dios para que me dé el don de la buena escritura. Yo ya se lo pedí y no me lo da. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? ¿Y qué debo hacer? Para resolver nuestra pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Esta es la pregunta más importante, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Se supone que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y se pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y Dios me dijo, veterinario. Digo, caray. Bueno, eso es lo que yo debo de hacer, lo que Dios ha dicho que debo hacer. ¿Me explico? Entonces tenemos que encontrar la voluntad de Dios que nos lleve a saber qué debemos hacer. Y la primera pregunta es que debemos responder para poder entender esta, es la primera. ¿Qué puedo hacer? Pero aquí puedo, no hablo de una posibilidad, sino de algo actual. ¿Qué capacidades tengo? Y aquí entramos en un área conflictiva. Porque, fíjate bien, no sé si has conocido personas en ambos extremos, que dicen que no son buenos para nada y otros que piensan que son buenos para todo. ¿Cuáles abundan más? Bueno, podemos tener un debate en cuanto a cuáles son más abundantes, pero te aseguro que conoces de los dos bandos, ¿verdad? Pocas veces conoces a alguien centrado y que sabe limitarse en lo que sí sabe, en lo que es bueno y en lo que no. Pocas veces los encuentras, pero ahí deberían estar todos los cristianos, en ese punto en el que sabes que sí y que no, ¿verdad? Así que debemos ser honestos y preguntarnos primero a nosotros mismos, ¿somos buenos en qué? ¿Qué haces tú que te sale bien? ¿Qué haces tú que dices, quedó bien, me gusta, porque está bien hecho, pero tú lo hiciste? Ahora, hay muchos vanidosos que piensan que hicieron cosas buenas, ¿verdad? Están bien hechas y es un mugrero. Por eso tienes que ser honesto contigo mismo. Mira, Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, si tú tienes que pensar en qué soy bueno, tienes que ser objetivo. ¿Qué evidencia tienes de que eres bueno en eso? ¿Verdad? Cuando se trata de tus habilidades, muchas veces estás ciego a tus habilidades, no sé si te has dado cuenta. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué soy bueno? Y dices, ¿qué hago bien? Pues muchas cosas. Por ejemplo, canto excelentemente. Y tú estás convencido de que cantas muy bien, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la evidencia de que cantas bien? Bueno, alguien me ha dicho, oye, qué bien cantas. Dije, bueno, puede ser evidencia.
Y así lo pensaba, hasta que te das cuenta en Facebook, no sé si alguno se da cuenta que hay personas que suben su selfie, ¿verdad? ¿Y qué le dicen los comentarios? Si es una mujer, ¿qué le dicen todas sus amigas que le escriben? ¡Qué guapa, amiga! ¡Qué bien te ves! Y tú ves la foto y dices, ¡ah, caray! Puedo tener diferencias en cuanto a los comentarios. Te ves muy bien. Y dice, ¿y por qué le dicen mentiras a la pobre mujer? ¿Por qué nadie dice, oye, pues más o menos? Nadie escribe eso, ¿verdad? Te he visto mejores fotos. Nadie dice eso. Yo dije, bueno, a lo mejor todos perciben como muy guapa a esa mujer. También he visto fotos de hombres, que son pocos, ¿verdad? Pero hay quienes se toman selfies con belleza facial, con efectitos. Y digo, qué guapo mijo, las tías y la abuelita, ¿verdad? Pero luego dices, bueno, a lo mejor, ¿verdad? Con cierta... bajas tus estándares y dices, bueno, ahí con la buena intención, no se ve bien. Pero luego ves otras fotos que dices, ni con la buena intención. Y como que le dicen, qué guapa. Dices, es una mentira. Mucha gente te dice lo que te gustaría oír, no lo que realmente piensan. Y después siempre en el ingreso a clases, cuando vienen de las vacaciones de verano, siempre dicen, ya van a empezar a subir las mamás las fotos. Mi pequeño tesoro, angelito, hermoso, y el huerco todo feo, ¿verdad? Pero ellas están seguras, segurísimas de que no hay nada más hermoso que su monstruito. Y eso lo llevan los hijos a la vida real. Yo les dije que mamá siempre me enseñó que yo era el más guapo. Y me la creí mucho tiempo, hasta que vi la cruda realidad. Entonces, cuando te preguntas en qué soy bueno, se vuelve muy complejo, ¿verdad? Porque dices, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué me han dicho? Pues si te pones a ver lo que te escriben en Facebook, no es una buena referencia, ¿verdad? Es más, si tú siempre has sido bueno para algo, no sabes que eres bueno para eso normalmente, porque siempre lo has hecho. ¿Cómo sabes que has mejorado en algo si siempre lo has hecho bien? No sabes. La gran mayoría de nosotros es ciego a sus propios talentos. Es como a mí me enseñaban desde chiquito. Decía, oye, hay amigos muy presumidos. Que mi papá me compró esto y mi papá me compró otro. Y ahora aquí, que me fui para allá y que vacaciones. Y yo decía, me sentía mal. Nosotros no, ni me regalaban a cada rato, ni me iba de vacaciones. Y decía, oye, ¿por qué? Porque yo soy pobre. Dijo, no te preocupes, mijo. Los que realmente tienen no dicen eso. Porque siempre lo han tenido. El que presume lo que tiene es porque no tiene. En realidad no tiene. Y por eso para él es algo importante. Porque nunca lo ha tenido. Pero el que siempre ha tenido no te dice lo que tiene, porque está acostumbrado a tenerlo. ¿Verdad? Y así muchas veces pasa con nuestros talentos. Oye, pues si eres bueno para correr y corres y corres y corres, no vas a saber que eres bueno hasta que compitas. Entonces, cuando dice Pablo, tenemos que tener el concepto que debemos de tener, ¿verdad? Ni más ni menos, porque así como somos ciegos a nuestros talentos, muchas veces por eso las personas concluyen que no tienen ningún talento. Yo no soy bueno para nada. Es como no, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Entonces, si vamos a tratar de determinar en qué soy bueno, necesitamos algo externo neutro. Si le preguntas a tu mamá, tú vas a ser el más guapo, vas a ser el más inteligente, vas a ser el mejor de los mejores. No le preguntes a tu mamá. Pregunta a alguien que no quiere quedar bien contigo. Alguien que ve lo que haces. Y dime, a ver, honestamente, ¿está bien o está mal? Y que te diga, mira, pues más o menos. Y esa información es muy útil. Y ahorita hay muchas herramientas, incluso en recursos humanos, que son test de preguntas simples y te dicen cuáles son tus habilidades. Cuando yo estaba en la preparatoria, llevaron unos exámenes para determinar qué carrera, según esos exámenes, era la que deberías de estudiar. Yo les había dicho, yo tenía claro ya ir a matemáticas. Yo dije, entonces yo quiero ver si estos exámenes confirman lo que yo creo. Hice el examen y todo y me sacó 3 opciones: matemático, ingeniero civil o ciencias computacionales, que es lo que terminé estudiando. 2 de esas carreras, matemático y ciencias computacionales, era de la Facultad de Matemáticas. Ingeniería civil, y dije, no, nada que ver, pero se requieren muchas matemáticas. Y yo dije, mira, qué bueno, a mí me gusta, yo creo que tengo esa habilidad, hago un examen que no trata de quedar bien conmigo, que no es un familiar, que no me quiere herir, que dice la verdad así como es, hasta donde dé alcance ese examen, y me sale confirmado que lo que yo quiero estudiar se identifica como algo en lo que soy bueno.
Otro factor debería ser personas que te conocen, incluso dentro de la iglesia, pero en el ámbito laboral. Porque un cristiano no debería mentirte diciendo, "Ay, estás bien guapo". Tendría que decirte la verdad. ¿Está guapo o no? ¿Qué le escribes de que sea real? Le tenías que poner, ¿comparado con quién? ¿Verdad? Así ya podemos ser más objetivos. A ver, compárame con Brad Pitt. Ah, pues estás en el hoyo, compadre. Compárame con el hombre lobo. Pues vas bien, ¿verdad? Pero ya le puedo dar una referencia un poco más objetiva, ¿verdad? Cuando hablamos de lo laboral y tienes hermanos en Cristo que te pueden conocer en ese ambiente, debiéramos poder confiar en ellos, en hermanos maduros, decirle, oye, dime la verdad, ¿cómo me ves en esta área? ¿Tengo habilidades en esto o no? Muchas veces las personas de fuera son las que detectan primero nuestros talentos. Porque si tú eres bueno haciendo algo y siempre lo has sido, no te das cuenta, piensas que sí son todos. Piensas que eso es normal con todos, porque tú lo tienes siempre. Pero hasta que alguien te ve haciendo eso, te dice, es muy bueno en lo que haces. Bueno, pero a ver, vamos a sacarlo un poco de lo subjetivo. ¿Comparado con qué? Bueno, aquí nadie puede hacer eso. Ah, ya empiezas a obtener evidencia, ¿verdad? No fue la palabra nada más de alguien que quiere quedar bien contigo. Empiezas a tener evidencia de que realmente haces el trabajo mejor que otros. Mínimo que con los que te hayan comparado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es determinar de una manera centrada en la realidad, sin exagerar ni tratar de aparentar falsa humildad, decir en que eres bueno. Eso nos debe de ayudar a entender mínimo en qué podríamos sobresalir, ¿verdad? Entonces, si recordamos lo que hemos visto de Moisés, ¿Moisés tenía claros sus talentos o no? Al principio sí se sentía muy habilidoso, ¿verdad? Cuando quiso convencer a los israelitas de que él era el Salvador. Nadie le hizo caso, le hicieron el feo, pero cuando Dios lo llama desde la zarza, ¿qué dijo Moisés de sí mismo? No, no puedo, yo no puedo hablar, ¿quién soy yo para decir eso? Pero fíjate bien, Dios lo está llamando. Si Dios lo llama es porque ya le ha dado, además de los dones que iba a recibir, ya le ha dado capacidades. ¿Me explico? Ningún cristiano debería decir yo no sirvo para nada, porque entonces estás negando al Dios de la Biblia. Todos tenemos algo, lo que hay que hacer es enfocarnos en encontrarlo de una manera externa, confiable. Por eso, los padres que tenemos hijos, tenemos que ayudarles desde pequeños a que practiquen distintas cosas, que traten cosas nuevas, cosas que no han intentado y ver si son buenos en los deportes, en las artes, en las ciencias más exactas. Tienes que llevarlos a distintos lugares y como ellos ni siquiera tienen conciencia de si son buenos o no, pero tú sí, y sabes que Dios los ha llamado, les ha dado una vocación, tú puedes empezar a detectar en ellos hacia dónde pueden estar yendo. Pero si no te importan tus hijos, si nunca los pones a hacer nada o siempre lo mismo, vas a sufrir cuando tu hijo esté con la pregunta, ¿qué hago? Y saber que tú tuviste mucho tiempo para ayudarle a decidir y no hiciste nada. Entonces podemos verlo para nosotros mismos o para nuestros hijos, incluso para nuestros hermanos en Cristo. Poner atención cómo hacen las cosas, si son buenos o no, y decirle, oye, ¿no has tratado de hacer algo por este estilo? Creo que tienes habilidades dadas por Dios para eso. No nada más ser egoísta y decir, a ver, dime, ¿en qué soy bueno? No, porque eso también puede ser información muy útil para los demás. Una frase que dice Sproul que me gusta mucho, dice, Dios es el gerente perfecto, porque Él llama a los que están capacitados exactamente para esa tarea. Por el contrario, la estrategia de Satanás es tratar de convencer a los cristianos a trabajar en algo para el cual no recibieron talentos. ¿Se entiende? Si Dios es el gerente perfecto, te va a llamar para que hagas lo que Él te capacitó para hacer. Y entonces Satanás, que es opuesto a Dios, ¿qué va a tratar de hacer? Convencerte de que te pongas a trabajar en algo para lo que no recibiste talentos. ¿Y en qué cuál es la consecuencia de estar en algo para lo cual no recibiste talentos? La frustración, las dificultades, tanto económicas como psicológicas. Saber que estás en un trabajo donde no eres bueno todos los días te afecta. No importa cuánto te esfuerces, nunca te van a dar ganas de ir porque sabes que no eres bueno en lo que haces. ¿Me explico? Así que es una decisión muy importante.
Tienes que descubrir qué puedes hacer. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué me gusta hacer? Porque no necesariamente lo que eres bueno para hacer es lo que te gusta hacer, ¿verdad? Hay una distinción entre una capacidad motivada, un talento que está motivado y un talento no motivado. Por ejemplo, creo que nunca les había contado esto, porque no me siento muy orgulloso de lo que hice, pero estaba niño. Bueno, tan niño no, en primero de secundaria. Yo entré en una secundaria donde, además de las clases normales, tenías que elegir un taller opcional. Hay una regla, el taller que elijas no lo puedes cambiar. Así que elige bien. Bueno, nos tenían que dar un tour a todos por los distintos talleres. Carpintería, máquinas y herramientas, teatro, ajedrez y básquetbol. Nada más eso sabía. Bueno, era obligatorio, todos teníamos que ir al menos una clase a cada taller. Y el maestro trataba de explicarte en qué consiste el área. Vamos a carpintería. No, pues mira, aquí está la pieza y aquí la máquina, no sé qué, y hicimos una bolita muy bonita. Dice, bueno, a mí nunca se me ha dado lo de las artes plásticas. Es más, yo salía muy bien en todas las materias, excepto en educación artística. Si me decían, tienes que hacer una figurita, todos sacaban 10, yo sacaba 7. Educación física. ¿Quién ha reprobado alguna vez educación física? ¿No? Nomás yo. ¿Por qué? Oye, pónganse a jugar fútbol. Me reprobaban, decían, maleta, malo. Aquí estoy, pásenmela. Y si la pasan, la saco fuera. La pateo para otro lado. No, malo. Pero bueno, cuando llega, ahí está, carpintería. Puede ser útil, puedo hacer cosas, cortineros, no me interesa. Máquinas y herramientas. No, mira que la pieza y que la máquina. Tampoco me interesó. Ajedrez. Fui al ajedrez. A ver, ¿cómo está? Me dijeron, ¿eres bueno en ajedrez? Pero no me gusta. Teatro. Teníamos que hacer una pequeña parte de una obra. Le eché ganas para causar gracia y risa. Jaja. Y la maestra me dijo, ¿eres muy bueno para teatro? Pero no me gusta. Básquetbol. Ahí estaba mi sueño. Yo quería estar en el grupo de los más famosos de la secundaria. Los deportistas. Puro alto, fornido, machín. Ya, yo quiero estar ahí. Ahora le llegó el torneo, bueno, el taller para el básquetbol. Yo tenía todo en mi contra. Ni el físico, ni la altura, ni siquiera sabía las reglas del juego. Pero yo quería estar allí. Era mi oportunidad de brillar. Bueno, pues me meto, me tumbaron y me aventan la bola. Ya ves que cuando no sabes agarrar la bola de básquet, te truena el dedo bien feo. La traes todo. ¿Cómo lo hice? No, muchacho, no es lo tuyo. Y yo me frustré mucho porque eso es lo que yo quería. Pero luego me dijeron de otra área que acababan de abrir. Y me dijeron, ya no existe eso, pero en aquel entonces existía. Decían, es el taller de taquimecanografía. ¿Alguien sabe qué es eso? Taquimecanografía consistía, fíjate lo que me explicaron a mí. Dije, ¿qué es eso? No sé por qué la maestra me dijo lo que me dijo. Me dijo, es escribir en códigos secretos que nadie puede leer si no conoce la forma del código. ¿En serio? Tú puedes escribir más rápido que cualquiera con este código y nadie lo va a poder descifrar. Me apantalló y dije, eso es lo que yo quiero. Gracias a Dios, otro loco como yo, que no tiene idea de lo que es eso, me dijo, podemos ser espías. No te estoy mintiendo. Y dije, sí, porque ese es, ahí, yo quiero aprender códigos secretos. Y como estamos en salón diciendo, yo te puedo dejar mensajes y tú los lees y me contestas. ¿No se acuerdan de las plumas invisibles de aquel entonces? No necesitamos la pluma invisible, todos lo van a poder ver, pero no lo van a poder leer. Feliz de la vida. No le dije nada a mis papás. Primer día en el taller de taquimecanografía. Bueno, yo no sabía. Llego, mi camarada y yo, llegado, maestra, y dice la maestra, sí, muchachos, ¿qué buscan? ¿Taller de taquimecanografía? Así es, somos de ese taller. ¿Seguros? ¿Sí? Dice que la maestra revisa las listas.
No, pero, a ver, Valdés Ramírez, si estás aquí. Valdés Ramírez, Javier Hernández. ¿Te explicaron de qué es esto? Sí. Bueno, pues mi amigo y yo nos sentamos juntos, ¿verdad? Y volteamos de puras niñas. Qué extraño, ¿eh? No, pues órale. No, que el primer símbolo y todo. Yo me sentí motivado porque creo que habíamos aprendido que era una palabra ahí rara. Oh, ya el primer símbolo viene apuntado. Llego a la casa y le digo a mis papás, ya tengo taller de taquimecanografía. ¿Qué? Sí, de taquimecanografía. ¿Pero por qué se te ocurrió meterte ahí? Pues porque voy a aprender códigos secretos. No, hombre, ¿cuál códigos secretos? Eso es de mujeres. ¿Cómo que de mujeres? Sí, nada más las secretarias. A mí no me dijeron, no, pues de cámbiate. No, no hay cambios. Ahí me tuve que quedar. No te imaginas el carro que tuve con todos los del salón, desde los de tercero, segundo y primero, iban los secretarios. Y no me podía cambiar. Bueno, aprendí bien chido, eso sí. Pero nada, me sirvió. Tenía la habilidad. Es más, yo deduje que esos fueron mis primeros pasos en la computación. Porque la computación requiere de un código para que la computadora lea. Digo, ya buscándole una excusa, ¿verdad? Pero fíjate bien, me dijeron, tienes habilidad para ajedrez, tienes habilidad para el teatro, y no me interesó. Ah, sí, qué bueno, pero no me importa. Yo lo que quiero es esta otra cosa. No tenía la habilidad para el básquetbol, pero sí para ser espía, dije yo. Y ni modo, ahí me quedé todo el año, me aguanté, aprendí a soportar y sobrevivir. Todo el concepto de bullying no existía. Allá nomás era te aguantas y ya, y me aguanté. Me dijeron de todo, pero aguanté. Y al último yo estaba con mi pierna cruzada y todo. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo les fue a ella? No es cierto. Entonces, cuando hablamos de las capacidades motivadas y no motivadas, estamos hablando de algo que puedes hacer, lo haces bien, pero no te interesa. ¿Me explico? Eres bueno en la ingeniería, sí, pero me aburre. Yo lo que quiero son las artes. Yo quiero ser pintor. ¿En serio? A ver, vamos a verlo claramente. ¿Tienes habilidad para pintar? Ponle que la tienes. Oye, te avientas unos cuadros muy bonitos, pero ¿qué debería ser? ¿Ingeniero o pintor? ¿Mm? Si tú eres hombre y quieres sostener a tu familia y tú tienes un hijo hombre y dice, mamá, no sé si ser ingeniero o pintor, ¿qué le sugieres? Pues pinte, mijo, ¿sí? A ver, ¿y dónde vas a conseguir trabajo? No, yo voy a ser el mejor, voy a vender mis obras de artes bien caras. Bueno, sí sabes que todas las obras de artes bien caras se venden hasta que se muere el pintor normalmente. ¿Quieres esperar hasta morirte para poder vender tus obras? Digo, ahí tenemos que aterrizarlo en un factor realista, ¿verdad? Ok, yo puedo pintar muy bien, pero también tengo habilidad para la ingeniería. Claro que el ideal es que utilices tus talentos motivados, ¿verdad? Pero no siempre es factible. No siempre vas a poder hacerlo porque la circunstancia actual no siempre va a ser favorable a eso. Imagínate que estuviéramos en tiempos de guerra, como pasó en Estados Unidos. Se requiere mano de obra, gente que estaba construyendo armas y todo eso. La gente tiene que ponerse a trabajar en eso. Sí, bueno, y quizás yo tengo habilidades en ese tipo de industria, pero no me motiva a hacerlo. Pero es lo único que hay. No hay otra. No puedo ser pintor en tiempos de guerra. Entonces, aún así, tengo que detectar cuáles son mis habilidades, mis talentos, y escoger entre los motivados y los no motivados. Es mejor que estés trabajando con un talento no motivado a un lugar donde no tienes el talento para hacerlo. Entonces, Dios permita, Dios quiera que todos encontremos nuestros talentos motivados, cosas que te gusta hacer, eres bueno para hacerlas y que encuentres un trabajo de eso. Pero si no, tienes que hacer lo que está al alcance, porque no puedes ser un soñador. Tienes que tener los pies en la tierra, es decir, necesito vivir. Y aunque hay muchas historias de éxito de soñadores que enfrentaron todas las crisis y lo que sea, no hay nada en la Escritura que nos diga que persigas tus sueños. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a Mateo 26:39, palabras de Jesús, bueno, no palabras de Jesús, hablando sobre Jesús, dice, yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí podemos ver claramente que Jesús no se sentía motivado a ir a la cruz, ¿verdad? Sabía que a eso había venido, pero no es algo que estaba deseando hacer. Y le roga al Padre que si es posible que pase de él esa copa. ¿Pero qué le respondió Dios? Que no, ¿verdad? Y en cuanto sabe, deja de orar y dice, levántense, ya están durmiendo, ahí vienen los que
o ya llegaron los que vienen por mí. Al momento en que aceptó o recibió confirmación de parte de Dios de que no era posible que él evitara la cruz, entonces su motivación cambia. Ahora él está motivado a hacer lo que Dios le ha revelado. Así que en esta pregunta de qué me gusta hacer, no hay nada en la Escritura que diga que tienes que ir tras tus sueños. Tienes que ver lo que está al alcance y lo que Dios ha determinado en base a tus circunstancias y aceptarlo con gusto. El ideal sería que consigas un trabajo donde estás motivado. Para mí en la universidad yo sentía que eso era lo mío, me gustaba, que era bueno para eso y yo estaba motivado todos los días. Por eso, aunque tuviera todas las cosas en contra, que no hay dinero ni que no hay nada, sigues esforzándote porque estás motivado a hacerlo. Hay días en los que te levantas y dices, qué bueno que tengo ese trabajo, qué bueno que me dedico a esto que me gusta. Porque además de que me gusta mucho, pueden reconocer otros que es un buen trabajo y de ahí saco dinero. Es el ideal, pero no todos vamos a tener ese ideal, ¿verdad? Mi papá siempre me dijo, cuando sobre todo me lo decía en las mañanas, se levantaba y me decía, Hernán, piensa bien lo que vas a estudiar, porque te vas a tener que obligar todos los días a hacerlo. Eso me lo decía porque papá no estudió lo que él quería. Él tenía habilidad para dibujar, él quería ser caricaturista, pero mi abuelo le dijo que ni loco iba a hacer eso, porque de qué iba a vivir. Y la carrera supuestamente más próspera en su tiempo era la arquitectura, así que se metió a arquitectura, pero a él no le gustaba ser arquitecto. Y todos los días en la mañana, bueno, no todos los días que se levantaba, me imagino que donde más le calaba me decía, Hernán, piensa muy bien lo que vas a estudiar. Entonces, yo no sé si en sus tiempos caricaturista era una opción viable, pero él se metió a estudiar algo en donde no reconocía ni siquiera el talento para hacerlo. Eso me lo dejó en la mente desde que estaba yo en primaria, secundaria, preparatoria, y ya estaba muy consciente de que es muy importante decidir qué vas a estudiar. Y me sorprende que muchos ni siquiera le dan seriedad. Entonces, en esta pregunta, ¿qué me gusta hacer? Hay que ser realistas, centrados, la situación actual, si soy bueno para eso, y de eso, esto es lo que me gusta. O soy bueno, no me gusta tanto, no estoy motivado, pero lo puedo hacer. Siguiente, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Si hablamos de los talentos, hay talentos que también se pueden adquirir, ¿verdad? O sea, ya los tienes, no sabes, pero tienes que empezar a practicar, a probar cosas nuevas que puedan revelar que lo tengas. Esta pregunta quizás para los que ya somos adultos y con responsabilidad de familia, ya no te la puedes estar preguntando. Ya no te puedes dar el lujo de decir, bueno, pues voy a poner a estudiar. No, tienes que conseguir el dinero ya. No puedes decir, bueno, ¿qué me gustaría ser capaz? O sea, pues yo voy a ver si puedo ser psicólogo. Oye, y tienes a la familia ahí que necesita dinero para vivir, no puedes darte el lujo de decir, discúlpame, pero voy a estudiar porque voy a perseguir mis capacidades. No, ponte a trabajar ya. Quizás algunos encuentren la manera de buscar capacitarse en estas cosas, en otras cosas, pero no puedes darte el lujo de esperar. Sin embargo, los que son jóvenes, antes de que estudian o que decidan qué carrera pueden estudiar, sí pueden hacerse esa pregunta. Los que tienen tiempo suficiente todavía, que no tienen una responsabilidad bajo sus hombros o sobre sus hombros, pueden preguntar, bueno, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y es una pregunta válida, porque ellos no saben hacer muchas cosas, no han probado muchas cosas, no pueden responder claramente esta pregunta, ¿verdad? Porque no tienen la experiencia. Pero sí pueden preguntarse, bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¿Me gustaría ser médico? Bueno, ¿cómo sabes? ¿Cómo le ayudas a alguien que le gustaría ser médico? ¿Qué le preguntas? ¿Qué te hace pensar que te gusta la medicina? Bueno, puede que le guste porque ve programas de televisión, ¿verdad? Como muchos que han dicho, yo quiero estudiar criminología. Dices, ¿por qué? Porque se ven chidos los detectives y llegan a la escena del crimen y dicen, a ver, no, nadie pase aquí, yo nomás le enseño mi placa y yo veo los muertos. Dices, no, eso no es la realidad. Pero se van pensando que así es, yo quiero hacer eso. No, si vas a preguntarte, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Es porque te vas a tratar de ponerlo en práctica, a meterte a estudiar, a capacitarte para ver si tienes esas habilidades. Y ahí la palabra importante es aptitud. ¿Para qué eres apto? Por ejemplo, si alguien te dice, yo quiero ser ingeniero, de cualquier tipo de ingeniería necesita matemáticas necesariamente, ¿verdad? Oye, yo quisiera ser ingeniero. La primera pregunta es, ¿eres bueno en matemáticas? No, odio las matemáticas. No te metas a ingeniería, ¿verdad? ¿Me explico?
¿A qué se meten los que no quieren matemáticas? No sé, filosofía, comunicaciones, no sé. No, es que a mí me gusta mucho el relajo y todo. ¿Y luego qué quieres estudiar? Ingeniero civil. Bueno, pues vas a tener relajo con los albañiles. Pero lo que vas a hacer como ingeniero civil no tiene nada que ver con las relaciones sociales. Son útiles, pero no está basado en eso. Métete a otra área, métete a comunicaciones, a turismo, donde las relaciones son básicas para tu trabajo. ¿Me explico? Son personas que tienen mucho tiempo por delante, no tienen claro qué es lo que pueden hacer, pero se preguntan, ¿qué quiero ser capaz? ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? Entonces, en base a sus aptitudes, oye, ¿te gustan las cosas exactas? ¿Eres bueno en matemáticas? Prueba algo que tenga que ver con ciencias exactas. No, me gustan más las cosas más, no sé, un poco más abiertas, más artísticas, no tan exactas. Bueno, busca estas otras áreas, pero los encaminas. La gran mayoría de los que estamos aquí ya no nos hacemos esa pregunta. Pero por último, si hemos respondido estas tres, podemos saber qué debemos hacer. Podemos determinar, no infaliblemente, pero podemos determinar en base a lo que la Biblia enseña, cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo. Una muy buena aproximación, ¿verdad? ¿Estamos adivinando? No. ¿Estamos haciendo artes mágicas, revelaciones privadas de Dios? No, estamos usando la información bíblica más la información revelada en la experiencia, la evidencia. Y entonces podemos decir, a ver, a mí se me hace que puedo estudiar esta carrera, esta otra o esta otra. ¿Por qué? Porque aquí tienen este tipo de trabajo para lo que puedo hacer y me gusta hacer. Y me va a dar dinero. Y entonces, ¿es infalible? Ya, ¿esa es la voluntad creativa de Dios? No, porque hay otras restricciones que tenemos que ver. Por ejemplo, lo que va en contra de la voluntad preceptiva. Imagínate que una muchacha diga, no, pues yo tengo talento para la prostitución. Puedo y me gusta. Entonces, ¿eso debo de hacer? Claro que no. La voluntad preceptiva de Dios lo impide. ¿Verdad? Hoy yo tengo muy buenas habilidades para las relaciones sociales. ¿Qué tal si me meto a embaucar gente? A convencerlos para que entren a cosas turbias. La trata de personas. Las esclavizan ofreciéndoles cosas, convenciéndolas de cosas falsas para poder atraparlas. Se requiere mucho talento para convencer a esas personas. Tienen el talento para hacerlo. Pero si hablamos de la vida en Cristo, la voluntad preceptiva prohíbe todo eso. Aquí es donde entra la voluntad preceptiva y la disposición. ¿Esto que puedes hacer y que te gusta contradice la Escritura? Si no la contradice, adelante. Pero si hay una restricción bíblica, entonces no debes seguir. Tendrías que optar por una capacidad no motivada, pero que no contradice la Escritura. ¿Me explico? Entonces, fíjate bien, conociendo la voluntad decretiva, no la puedes conocer, pero Dios ha dado cierta información. Uniendo a la voluntad preceptiva, puedo saber en qué cosas me puedo desempeñar limitado por lo que Dios ha dicho. Y la voluntad de disposición, saber si lo que voy a hacer es agradable o no a Dios. Eso es muy útil, porque cuando llegue el día en que no tengas ganas de trabajar, imagínate, hace bastante frío, tienes que levantar a bañarte. Me gustan mucho los memes en tiempo de frío que ponen el de la lotería, sale el valiente, dice. El valiente, dicen, yo ya me bañé. A mí me cuesta mucho, a mí no me gusta el frío, para nada me gusta el frío. Entonces, dormir cobijado y calientito es uno de los placeres más grandes de la vida, en tiempo de frío. Pero qué difícil es levantarte. Y decir, me tengo que levantar. Y todo lo demás, digo, los que tengan dinero pues tendrán toda su casa climatizada, ¿verdad? Los que no, pues a lo mucho esa habitación, ¿verdad? Y cuando entras al baño es un congelador, ¿verdad? Y de aquí la llave que se apagó el boiler, y sales y ahí estás peleando el perro, hazte para allá, y le prendes y no alcanza el encendedor. Me ha pasado. Y dices, realmente necesito trabajar. ¿Realmente tengo que hacer esto?
Ahí es donde se vuelve importantísimo haber resuelto esto. Porque imagínate que odias tu trabajo y además te cuesta mucho ir a hacerlo. Qué miseria la mía. Pero eso es algo que te gusta. Concluiste que estaba en la voluntad de Dios. Y dices, esto no nada más es un beneficio para mí, es mi obligación ante Dios. Porque aunque más adelante espero detallar más esto por cuestión de tiempo, es que cualquier trabajo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Aún en lo secular. No todos estamos llamados a un ministerio en la iglesia. Todos tenemos dones para beneficio de la iglesia, pero no todos estamos llamados a un ministerio en la iglesia. Muchos, como los que vimos en Éxodo, como incluso Adán, no tuvieron un área específica para servir a otros, sino para sí mismos. Muchos de ustedes que no tienen un ministerio aquí, nunca van a ser llamados a un ministerio. Pero Dios les dio esas habilidades para que glorifiquen a Dios en lo que hacen en el mundo. Su trabajo, lo que desempeñen, debe transmitir la gloria de Dios. Por eso se requiere excelencia, porque eso transmite la gloria de Dios. Se requiere hacer las cosas bien hechas. Digan, eres cristiano, se ve en tu trabajo. Porque si supuestamente es hijo de Dios y quiere hacer las cosas bien, su trabajo debe reflejar que ama a Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a esos días en los que no tienes ganas, te cuesta mucho, pero encontraste la voluntad de Dios para ti en tu trabajo, va a ser mucho más sencillo convencerte a ti mismo de que esto es lo correcto. Glorifico a Dios en lo que hago. Esto es mi obligación para con Él, porque Él me dio esas habilidades. Y es mucho más fácil obligarte a ti mismo a hacer lo correcto. Lo mismo vamos a ver que sucede en el matrimonio. Todos vamos a enfrentarnos a la carne. Y esos días en los que la carne se pone difícil, tenemos que tener una base sólida. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, con eso terminamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? No hay un versículo bíblico. Lo más seguro es que Dios no te lo va a revelar sobrenaturalmente. Pero sí podemos usar su escritura para encontrar datos importantes, marcas, pistas de cómo hace Dios las cosas, buscarlas en nuestra vida y decir, siempre tuve la respuesta. No necesitaba una revelación sobrenatural. La información ya la tenía, pero no la había visto. Conforme empieces a madurar en la vida cristiana, te vas a dar cuenta que cada vez son menos necesarias las revelaciones sobrenaturales. Porque Dios ya te ha dado lo que necesitas para decidir. Eso es muy claro. Si tú estás en una situación donde no sabes decidir y le dices, Dios, muéstrame, y no sientes que te muestre, es porque Él ya te dio la información, pero no la has encontrado. Tienes que hacer un alto, investigar qué es lo que quiero hacer, qué dice la Biblia al respecto, y empezar a escudriñar. Y ahí va a empezar a brotar la información. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No nada más en el estudio de las Escrituras, sino en la vida en general. ¿Me explico? Así que confiamos, no por el método, no porque nos hagamos preguntas, sino por el Espíritu Santo en nosotros. Que cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde de agotar nuestras opciones humanamente hablando, el Espíritu en nosotros nos va a guiar en medio de ellas para encontrar la voluntad de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando estás en un trabajo en lo que no eres bueno, quiero decirlo de manera fría, pisoteas el nombre de Cristo. Porque haces lo opuesto a glorificar a Dios. ¿Verdad? ¿Qué esperarías de un cristiano en su trabajo? Que sea de los mejores, sino el que mejor. ¿Por qué? ¿Porque los cristianos son mejores? No. Porque Dios lo ha capacitado para que cumpla su tarea. Si fuiste negligente y dijiste, ay, así, y Dios lo permitió, bueno, estuvo en su voluntad decretiva que te equivocaras. Pero todavía puedes pensar y hacer ajustes. Tenemos que ir un poco más allá. Sí, es mi trabajo, de aquí vivo, pero también Dios está involucrado en todo eso. También ahí das testimonio de Cristo en las cosas que haces. Cuando en tu trabajo dices que vas a hacer algo y no lo haces, también afecta el Evangelio, porque tu credibilidad disminuye. Cuando tú te comprometes a hacer algo y queda mal hecho, afecta también el Evangelio.
Porque dicen, mira, ¿a poco eso es lo que aprenden los cristianos? Cuando quieres hacer algo y no estás preparado como debieras, también afecta al Evangelio. Porque transmite negligencia. Es algo muy delicado. Estar en un trabajo secular donde saben que eres cristiano es una enorme responsabilidad. Porque tienes que demostrar que tienes un Dios que es el mejor en lo que hace y no se equivoca. Yo me equivoco, pero mi tarea, como dice la Escritura, es tratar de imitarlo a Él. Y obviamente todos nos vamos a equivocar, pero tienes que haber usado todo tu recurso, toda tu capacidad en hacerlo lo mejor que pudiste hacerlo. Que al menos tu conciencia te diga, no fui negligente, sí, estuve limitado, no sabía, ok, te preparas para la próxima, pero no por flojo, no por mediocre. Porque transmites una muy mala imagen al cristianismo. ¿Qué diferente sería si los cristianos fueran identificados porque hacen las cosas con excelencia? Sería mucho más fácil tener la disposición de escuchar el Evangelio por parte de los que no lo conocen. Porque muchos que no hacen bien su trabajo y pretenden hablar de Dios les dicen hipócritas. Por favor, mira cómo eres. Hay muchos mejor que tú y no tienen al Dios que tú tienes. El trabajo también es un área sagrada. Y tenemos que esforzarnos por hacer lo correcto. Y lo primero es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestro trabajo. De ahí se desprende lo demás. Si estás usando tus talentos, es mucho, muy sencillo, mucho más fácil que para cualquier otro hacer las cosas bien. ¿Verdad? ¿Y cómo le haces? No soy yo. Dios nos ha dado habilidades a todos, y no nada más a mí, a todo ser humano. Pero Dios galardona al que le busca. ¿Me explico? No todos van a estar en el trabajo que deberían estar, y Dios permite que no lleguen a donde debieran estar. Pero la Biblia es clara. Si tú te propones buscarlo y decir, no, es que esto es demasiado grande para que yo lo decida, no lo puedo decidir yo solo. Necesito que Dios me muestre. ¿Acaso no es voluntad de Dios de disposición? ¿No le es agradable que le busques? Claro que sí. ¿Es contrario a su voluntad que le busques? No. Y si haces conforme a su voluntad, te será dado. ¿Me explico? Hay muchas cosas que tenemos que entender que no tienen que ver necesariamente con la iglesia y la vida de la iglesia aquí, sino en lo secular. Y espero en Dios que podamos ir estudiando un poco más allá. Donde hablar de Cristo con nuestro trabajo se vuelve fundamental. Imagínate que los principales científicos en nuestra sociedad, los principales arquitectos, los mejores ingenieros fueran cristianos. Sería mucho más difícil desprestigiar el cristianismo. No digo que por eso van a creer, pero hablo de los propios tropiezos que ponemos nosotros cuando hacemos las cosas como las hacemos. De las propias inconsistencias, de los que decimos que creemos en Dios, pero no lo demostramos con los hechos. Así que el trabajo que tienes debe glorificar a Dios. Debe poner en alto su nombre. Debe dejar a los que trabajan contigo con la sensación de que realmente tienes un Dios poderoso. No porque eres perfecto, sino porque ven tu esfuerzo, ven tu empeño, ven tu dedicación, ven tu disposición a trabajar con los demás. Ven que no buscas nada más ganarle al otro para ser el mejor, sino que también te ocupas de tus compañeros. Que no tratas de pisotear a otro para salir tú, sino de que avancen juntos. Hay muchísimas cosas en el trabajo que podemos hacer, que la Biblia enseña directamente, que el mundo no hace, y que hablaría de una manera muy clara de Dios a las personas, para que cuando prediques el Evangelio no haya tantas barreras humanas, mentales, prejuiciosas, de pensar eso del Evangelio es una mentira. Ya tenemos suficiente con tanto ladrón que predica, que pide dinero y pide dinero. Le hablas a las personas y dicen, tú eres de los que piden dinero. Lamentablemente ya hay mucha contaminación en eso. Piensan que los cristianos nomás están pensando en tener dinero. Debemos demostrar que no es así. Que el cristianismo no consiste en eso. Pero lo primero, para que puedas hacerlo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a tu trabajo? Si la respuesta es sí, vas muy bien encaminado. Si no, hay que hacer ajustes. Ya sea que te sometas y aceptes o que hagas cambios en tu vida. Pero no puedes quedarte así. Así que vamos a orar, Señor.
Queremos pedirte que obres en nosotros de manera que podamos ser congruentes. En nosotros, en nuestros trabajos, en lo que hacemos. Enséñanos a glorificar tu nombre, a pensar más allá de nosotros mismos. No pensar en que si puedo sacar algún provecho o si puedo recibir dinero sin trabajar mucho o si puedo beneficiarme de alguna manera, sino pensar si realmente estoy demostrando con mi trabajo que soy tu hijo. Deseamos, Señor, yo quiero pedirte que ninguno de nosotros esté trabajando en un lugar donde no tiene las aptitudes para hacerlo. Si alguno ha caído en la trampa de Satanás y está en un trabajo donde no tiene las aptitudes, muéstrele, ilumínale su mente, ábrele sus ojos, permítele ver que ahí no debería estar. Sabemos que muchas cosas permite, Señor, según tu soberana voluntad, para que podamos aprender. Que ninguno de nosotros esté haciendo algo por la cual no recibió el talento para hacerlo. Enséñanos, Padre, a hacer las cosas que nos has llamado a hacer, a identificar nuestra vocación. Si ya la identificamos, enséñanos, ayúdanos a que otros puedan identificarla. Queremos ayudar a nuestros hermanos en Cristo que identifiquen cuáles son los talentos que les has dado, para que trabajen en eso, para que experimenten la alegría y el beneficio de trabajar en aquello que tú les capacitaste para hacer, para que tengan la humildad de reconocer que no son ellos, no es su preparación, sino la misericordia que tú les diste. Que también tengan en claro que no todo es lo que tú haces, Señor, sino que tenemos que esforzarnos también, que tengamos el balance correcto, sabiendo que aunque nos esforzamos, tú nos diste el talento, el mérito es tuyo y la gloria tuya, pero reconocemos que el esfuerzo es algo que nos corresponde, que nos sintamos comprometidos, responsables ante ti por nuestro trabajo, ante nuestros clientes, si es que tenemos contacto directo con ellos o nuestros compañeros de trabajo. Permítenos ser luz en las tinieblas en ese sentido. En medio de tanta mala imagen que muchos llamándose cristianos han hecho, enséñanos a mandar un mensaje claro del Evangelio. Permítenos transmitir de manera correcta la forma en la que los cristianos son y deben de ser, la forma en la que un cristiano debe trabajar, la forma en la que un cristiano se hace responsable aún de sus errores. Que ninguno de nosotros sea tachado como mediocre o como cobarde que no enfrenta sus errores. Enséñanos en los aciertos y en las equivocaciones. Permítenos dar un testimonio correcto. Cuando nos equivocamos, enséñanos a aceptar nuestro error, pedir disculpas y resarcir el daño. Y cuando tengamos aciertos, enséñanos a permanecer humildes para que tú seas glorificado. Concédenos a los que están entre nosotros que aún no terminan su carrera o aún no la escogen, enséñales a darse cuenta de lo trascendente que es tomar esa decisión. Enséñales que ellos no tienen la capacidad en sí mismos para tomar una buena decisión en eso, que necesitan que tú los guíes, que necesitan encontrar en tu palabra la información necesaria para decidir, que necesitan la evidencia en ellos mismos por medio de fuentes confiables para que puedan tomar la decisión, que ninguno de nosotros, Señor, decida estas cosas a la ligera. Concédenos, Padre, avanzar y crecer en el conocimiento tuyo, en los dones que nos has dado y también en los talentos que nos concediste. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Se les pide, por favor, que hagan su pregunta de la manera más concisa y breve posible, que quede bien entendida y clara, para poder dar oportunidad de que la mayor cantidad de personas pregunten. Y si nos queda tiempo de los 15 minutos, damos oportunidad a las preguntas en línea, si las hay. Así que, ¿hay una pregunta? ¿O dónde está? Bueno. Acá primero, perdón. Buen día, pastor. Buen día. De acuerdo con lo que nos acaba de explicar, es muy entendible que es mejor para uno conocer cuáles son esos talentos que Dios ha puesto para poder escoger un trabajo secular, ¿verdad? Pero me surgió también una duda porque mencionaste los ministerios. Aquí, en relación a un ministerio, es importante saber también ese talento, pero también pedir a Dios los dones o saber los dones que uno también necesita para poner en práctica y saber si es llamado a un ministerio.
Es decir, necesitas el de los dos, porque en un trabajo secular entiendo que con tus talentos es suficiente para poder llevar a cabo un trabajo. Pero en el ámbito de iglesia, de los ministerios, ¿es importante conocer los dos o tener solamente uno de los? O bueno, digamos que algunos sí tendrían relación directa entre el talento y el don, pero obviamente son cosas distintas. Imagínate que alguien no tiene la capacidad de enseñar, no tiene el talento. Hay maestros talentosos para enseñar, aunque no sean regenerados, pero no es lo mismo el don de enseñanza, porque aunque sea muy bueno dando clases seculares, le faltaría, para poder saber si tiene el don de la enseñanza, tiene que tener amor por la palabra, pasión por estudiar, pasión por los que escuchan, el interés genuino de hacerles entender, la paciencia para lidiar con ellos. Hay muchos otros factores que requiere un maestro, que aunque sea maestro en lo secular, no necesariamente va a recibir el don de la enseñanza. Pero también es posible que en esta área, alguien que tiene habilidad enseñando secularmente, es posible que Dios le dé también el don de la enseñanza, pero le agrega todo lo que le falta. Sin embargo, hay otros talentos como pintar que no tienen nada que ver con lo que se desempeña aquí en la iglesia. Ahora, en la iglesia, la Biblia da elementos específicos. Para los diáconos y para los ancianos hay criterios específicos que la iglesia debe de confirmar. En otras áreas de servicio, no tanto, pero la iglesia debe de confirmar a los que sirven. En lo secular no tienes esa confirmación hasta que te corren. Pues no eres bueno para esto, ni esto, ni esto. En ciertas empresas hay otras que sí se dedican. Es mucha pérdida de dinero para la empresa tener una persona en una descripción de puesto y no tiene las capacidades para hacerlo. Si a ellos les interesa que la persona que van a contratar realmente tenga el talento para hacerlo, mucho más debería preocuparnos en la iglesia. Sí, gracias. ¿Alguien más? Allá había, ¿verdad? Sí. En la pregunta 3, creo que el ejemplo que pusiste fue como que el extremo, ¿no? De no vas a dejar a la familia ahí, a la esposa decir, pues tú atiende a los hijos, tú manténlos mientras yo me voy a estudiar, ¿no? Pero el punto medio, para no irme al extremo, es las aspiraciones, ¿no? Comentabas, por ejemplo, tú eres programador. Oye, ¿qué pasa si yo quiero tener habilidades o crecer y tener habilidades para coordinar a otros programadores? ¿Bíblicamente es correcta esa aspiración? Bueno, prepararte en ese punto 3 de tener otras capacidades. Yo me refería a capacidades totalmente distintas a las que ya tienes. Es decir, si yo tengo una capacidad en cuanto a computación, por así decirlo, y yo sigo preparándome en eso, bueno, estoy haciendo crecer mi habilidad. Pero cuando llego a esa pregunta es con una capacidad totalmente distinta. Imagínate que por eso yo puse el ejemplo. Bueno, yo estoy en computación y digo, pero ¿qué tal si yo debo ser psicólogo? Entonces, bueno, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Bueno, quisiera estudiar más sobre todos esos temas. Existen personas que según su situación económica y familiar pueden tomarse el tiempo para hacerlo y no hay ningún problema. Pero quizás muchos, con la responsabilidad sobre sus hombros, ya no se pueden tomar el tiempo para eso. Pero la pregunta es específica en cuanto a una capacidad totalmente distinta a la que ya detectaste. ¿Alguien más? Ahí, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando estaban mencionando Éxodo 35:30, donde Moisés les expresa que el Señor había escogido a Bezalel para hacer una tarea específica, mi pregunta es, ¿cómo llegas a la conclusión de que la habilidad que tenían ellos era por un don? Cuando aquí dice que ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Urín y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a la conclusión de que esa habilidad fue como que un don especial y no una habilidad que Dios le dio desde que nació? Como ahorita mencionaste que hay personas que heredan una habilidad y hasta que la ponen en práctica se dan cuenta que la tienen, ¿no? Pero ahí la tenían, solo que no la habían desarrollado. ¿Cómo llegas a la conclusión de que ese talento que ellos tenían para diseñar y creativo no era algo meramente genético, sí, algo que traía. se activó, que a final de cuentas sigue siendo algo que Dios te dio, pero es un talento, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Es muy buena pregunta. Lo podemos deducir. La Biblia no nos dice específicamente a partir de qué instante lo tienen. Pero recuerda que los israelitas estaban oprimidos, ¿verdad?
Tenían tanta carga de trabajo que la intención era desmotivarlos a tener hijos y mantenerlos subyugados. Ahora, si tienen tanta carga de trabajo durante tanto tiempo, que fueron muchos años, ¿en qué momento un israelita podría empezar a practicar, a trabajar con el oro y con todo, desarrollar esas habilidades, ¿verdad? ¿Bajo qué criterio alguien puede dedicarse a avanzar en ese tipo de cosas como para que cuando llegara el momento, que para empezar no aplicaba en ellos, ¿verdad? Porque se dedicaban a la construcción o generación, producción de bloques y a sus animales? Entonces, por el contexto social que vivían, no era factible que ninguno de ellos hubiese estado preparado, avanzado y perfeccionado esas técnicas para poder hacer el candelabro de 7 brazos y con manzanas y con todas las descripciones que se van a dar. Ahora, el segundo factor es que Dios dice, yo los capacité, ¿verdad? Y está dando una información específica a estos dos y les di la habilidad de enseñar a otros. Entonces, por el contexto social que vivían, del cual tenemos mucha información, y el hecho de que Dios diga que Él los ha capacitado para esa tarea en específico, me parece que la conclusión más probable es que recibieron esa habilidad en ese momento. Entonces asumimos que el pueblo de Israel, todos, absolutamente todos, hacían bloques, ¿no? Y que no había ninguno, por ejemplo, la Biblia menciona que habían capataces, que si yo entiendo que son capataces, no hacían los trabajos forzados que hacían los demás. Yo no veo yo que todo Israel, exclusivamente todos los hombres estuvieran inmersos en la tarea de hacer los bloques, ¿no? O sí. Pues que mira, históricamente, para que una civilización florezca en el arte, necesita paz, necesita estabilidad económica y necesita eso, la paz y la estabilidad económica les da el tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, tú puedes ver en la historia del hombre cómo ha habido momentos de florecimiento en las artes porque no había guerra, porque había una paz relativa, no había crisis económicas. Entonces se podían dedicar a ese tipo de cosas. Pero cuando las cosas están difíciles, históricamente está comprobado que nadie florece en cuestión del arte, porque no pueden darse el tiempo para eso. Ahora, viendo la situación de los israelitas, sería muy complicado o muy difícil de decir, no, pero había israelitas que tenían tiempo para dedicarse a los trabajos artísticos, podían tener acceso al oro y todas esas cosas de manera que perfeccionaran sus técnicas. Me parece muy complicado afirmar que eso es lo que estaba pasando. Ok, gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante, por favor. Sí, buen día. Pastor, Buen día. a pesar de la idea que pudiéramos tener, la vocación o el trabajo, ¿verdad?, que Dios pudiera haber tenido preparado para alguna persona, a final de cuentas, pastor, estamos expuestos a la vida corrupta del hombre. ¿A qué voy con esto? A los ejemplos de David y Salomón. Hasta donde yo entiendo, Dios los eligió, Dios los escogió para ese, entre comillas, trabajo de que fueran reyes de Israel, ¿verdad? Creo que no hay duda en eso. Pero al mismo tiempo, estos hombres a veces parecieron dar ejemplos muy vergonzosos, y eso no quiere decir que Dios se haya equivocado en ponerlos a ellos, pero dices, oye, pero mira después cómo se comportaron. Relacionando el tema con estos casos de David y Salomón, yo sí creo que Dios los escogió y los eligió en su sabiduría, pero igual a lo que voy es que a final de cuentas quedamos expuestos a esa pecaminosidad, corrupción humana, que en este caso David y Salomón después nos dieron muestras. No sé si está más o menos bien. Sí, mira, sabemos que mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos al pecado y que nos vamos a equivocar lamentablemente. Por eso cuando yo estaba orando dije dos cosas: que podamos demostrar con la excelencia de que tenemos un Dios y que lo podamos glorificar, pero también en los errores. Porque aunque es un error y a veces grave, podemos glorificar a Dios no en el error, sino en la muestra de arrepentimiento. Imagínate que tú estás en un trabajo y le quedas mal a tu cliente y te escondes. Te habla, oye, y no quieres contestar, no, dile que no estoy, y te haces loco y el cliente está desesperado. Tú no quieres problemas y no le haces caso, no le hablas y se hace un problemón. Qué distinto sería decir, oye, sí, cometimos un error, pero estoy buscando la manera de resolverte y compensarte. Porque aún un cliente que haya recibido una deficiencia tuya, puedes hacer que sea más leal todavía por la forma en la que te comportas en ese error.
si tú le demuestras que estás interesado, que le vas a compensar y que le vas a resolver el problema, aunque te equivocaste, la próxima que tenga que elegir un proveedor va a decir, mira, a este, porque aun cuando se equivoca, busca hacer las cosas bien. Y eso glorifica a Dios, no tu error, sino la manera en que reaccionaste al error. Sí, a lo que iba, pastor, es que no estamos hablando de perfección, porque ni Claro los que mismos no. hombres escogidos por Dios mismo, o sea, dieron muestra de arrepentimiento, como dices. Gracias. Exactamente. ¿Alguien más? No, si no, aquí vuelve a preguntar. No hay preguntas en línea, ¿verdad? Bueno, ¿me ayuden otra vez con el micrófono? Ahí está. Ahí está. Pastor, he escuchado cristianos referirse al trabajo, que fue el tema que tocamos hoy, haciendo alusión a que más o menos dicen así, el trabajo no es una maldición, no fue después de la caída, porque aún antes de la llamada Dios asignó a Adán para que trabajara el huerto. Así es como los he escuchado. Y estaba en una reunión donde creo que era el tema de matrimonio. Entonces la pregunta es esta, tú que sabes más que el original y que el hebreo y todo ese rollo. Porque le decía, a ver, hermano. ¿No? ¿Alguien tiene el otro Sí. micro? Ya, es que de repente hay interferencia. No, ya no quiere ese. Otra. Sí, entonces la pregunta es esta, pastor. Dios le dijo a Adán, yo te escuché decir que a Adán y que al hombre, ¿verdad? Ujú. Vas a trabajar el huerto del Edén, dando como válida la referencia que hacen de que el trabajo es antes de la caída y que es una bendición. Okay. La pregunta es, ¿Dios le dijo a Adán que labrara el huerto y trabajara y lo que tuviera que hacer, o le dijo a Adán y a Eva? Porque si no malentendí, este hermano parece que le escuché decir que no, es que le dijo a los dos. ¿Tú qué piensas? ¿Que le dijo nada más, la orden en este caso de trabajar, Dios fue a Adán nada más? ¿O le dijo a Adán y Eva, a ver, los dos pónganse a labrar el huerto? Es que mira, si hablas de trabajo, yo me enfoqué nada más en Adán. A Adán se le especificó cultivar y poner nombre a los animales, porque Eva todavía no había sido creada. Pero una vez que ha sido creado Eva, la instrucción es a los dos. Llenen la tierra y júzguenla. Así que los dos tenían un trabajo, ¿verdad? Bíblicamente el matrimonio es que deben ser como un solo ser. Y la tarea de llenar la tierra y juzgarla fue dada a los dos. Pero en específico, el cultivar y nombrar fue algo que se le dio a Adán. Ahora, el trabajo es cierto, el trabajo es algo sagrado, es algo de Dios, pero eso no significa que no fue afectado por la maldición. Porque como lo comenté, Adán seguía trabajando en la agricultura, pero ahora la tierra le era opuesta. Tenía que esforzarse. Cuando lo puso en el Edén, ya estaba todo. Nada más tenía que cuidarlo, ¿verdad? Agregarle o protegerlo. Al momento en que los corren del Edén, ahora la tierra no da fruto. Tienes que esforzarse porque lo dé y aún te va a dar cosas, plantas, espinos y cosas, cardos que tú no quieres, pero la tierra te los va a dar. Entonces, el trabajo es algo sagrado, pero sí fue afectado por la maldición. Y la indicación fue únicamente para Adán, es lo que te entiendo. En cuanto Sobre a el huerto. cuidar el huerto, Sí, sí. gracias. Digamos que está incluido en cuando hay que juzgar toda la tierra, porque el Edén está ahí. Pero específicamente, cuando la caída, a Adán se le especifica, con el sudor de tu frente obtendrás el pan de la tierra. Ahora, Adán no batalló como nosotros, ¿verdad? Adán fue creado y le dijeron, esta es la voluntad de Dios para tu trabajo. ¿Y qué pasó con su matrimonio? Lo mismo, Dios le dijo, aquí está tu mujer, ¿verdad? No tenía opción. Pero si Dios le dio esa mujer, igualmente, aunque lo vamos a ver más adelante, Dios preparó a Adán para que cuando viera a Eva, fuese todo lo que había deseado, ¿verdad? Entonces, para allá vamos a ir a estudiar si Dios quiere en cuanto al matrimonio. Pero nada más quería notar que Adán no batalló como nosotros. A él luego Dios le dijo qué cosas eran. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Despedimos la transmisión en línea y les pedimos a los que nos acompañan en línea que nos acompañen también el próximo miércoles a estudiar Éxodo y los jueves a la sesión de preguntas. Si estás interesado en pertenecer a ese grupo de preguntas y respuestas los jueves a las 7 de la noche en hora México, por favor escribe un comentario en este video en Facebook y te haremos llegar la información. Gracias.